eh, porque un día más, ¿verdad? Aquí. Ya vamos avanzados con esta materia, hermanos, y pues gracias a Dios y a la paciencia de todos ustedes, ¿verdad? Por estar acá. Eh, Vamos a darle seguimiento, pero como siempre lo hacemos, ¿verdad? De orar antes de comenzar, vamos a orar para comenzar esta clase. Señor y buen Dios, Padre y buen Dios, te damos gracias por esta mañana que tenemos, Señor, de estar aquí. Gracias por la vida de los hermanos que están presentes, a los que vienen en camino, a todos, Señor, muchas gracias. Bendícenos en esta mañana. Úsame como instrumento para poder, Señor, hablar de tu palabra y así prepara nuestros corazones para aprender, Señor, en esta clase. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Les decía que estamos avanzados en esta materia y que estoy entrando, hermanos, en una etapa de pensar, de darles lo que es una tarea para que yo comenzar a agarrar notas de ustedes, una tarea. También quería hacer una evaluación y como el tiempo no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, la tarea la voy a asignar ahora y la evaluación puede ser, que el otro domingo no, el sábado es festividad. Entonces tenemos clase. Pues sí. Puede ser entonces el otro domingo la evaluación. De no ser que usted me diga, yo ahora quiera hacerla, lo podemos hacer. No está difícil. Es de todo lo que hemos aprendido y de eso se va a tratar. Por ejemplo, escríbame todo lo que usted ha aprendido durante esta clase. Ahí abierto, usted puede llenar 1, 2, 3 páginas, lo que usted quiera, ¿verdad? Así sería. O si le gustó un tema en específico, a mí me gustó, por ejemplo, digamos así, el tema de Ruth, por ejemplo. Usted lo desglosa bien, ¿verdad? Y así sería. O si le gustó de los gabaonitas, por ejemplo, hablamos bastante de los gabaonitas, ahí, céntrese ahí, en algo que a usted le haya gustado, abierto para cualquiera, o sea, es decir, la respuesta va a ser propia, muy propia de cada uno. De esa forma voy a sacar una nota. No sé si están listos para hacerlo hoy. No, ¿verdad? No. Entonces va a ser el otro domingo porque esto es recta final, hermano. Ya estamos abril, ¿verdad? Oh, sí, 12. Entonces, muy bien. A partir del primer libro de Samuel, hermanos, comenzamos a hablar un poco más diferente y llevar esta clase un poco más rápida a pasos más, digamos así, agigantados. Porque si queremos o quisiéramos llevarlo detalle a detalle, no lo da el tiempo. Entonces, por esa razón, comenzamos desde el primer libro de Samuel a ir más, digamos así, más rápido. No es lo ideal, pero es la forma como vamos a salir. Recuérdese que hablábamos el domingo pasado de Samuel, que fue, dijimos, el último juez de Israel. Él fue que le dio la introducción al sistema de reinado del pueblo de Israel, porque él fue el último juez y él unge, ¿verdad? Unge a los primeros 2 reyes de Israel, el cual era el rey Saúl y el rey David. Ahí entramos a un sistema, hermanos, de reinado
Dios no quería ese sistema. No. Por eso incluso Samuel, si usted recuerda el domingo pasado, le dijo al pueblo, mira, este sistema va a hacer que el rey va a sacar de tus hijas, de tus hijos, los va a poner a trabajar, esto y lo otro. Es decir, que para Dios no era lo que él quería para el pueblo. Pero finalmente Dios le dice a Samuel, bueno, dales lo que ellos quieren. Y les da un rey. Y ungen como rey a Saúl. Cuando entra el sistema de reinado, hermanos, es un periodo, le llaman el reinado unido, que es un periodo corto. El Reino Unido es un periodo corto. Cuando digo un periodo unido, hermanos, es que las 12 tribus de Israel estaban todavía unidas. Por eso quiero hablar de esta manera o dar así esta clase para que se me haga más luego salir de este libro. E incluso hoy vamos a tocar, hermanos, hasta el segundo libro de Samuel, porque ya vamos hablando con personajes, ¿verdad? Y les estoy hablando del Reino Unido, que habla del rey, que es el primer rey, el rey Saúl, es el primero, el rey David, ¿verdad? Y termina el Reino Unido con el rey Salomón. Hasta ahí llega el Reino Unido. Después el reino se divide. Entonces, cuando comienza la división, ¿verdad? Esa es la parte que yo quiero dejarle a ustedes que me ayuden a encontrar, ¿verdad? Todo lo que es la parte del reino dividido. Todo lo que comprende lo que son los reyes, ¿verdad? ¿A qué reino perteneció? ¿Verdad? ¿Cuántos años reinó? ¿Verdad? Y toda la información que vamos más adelante a pedírsela. Y esa, pues, usted tiene que trabajar en eso. Entonces, como ya estamos hablando de personajes, me permite a mí avanzar bastante. Porque incluso el domingo pasado hablamos de Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel. Ya terminando el profeta Samuel, da paso a que nosotros hablemos al reinado de Saúl. Y físicamente, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos ahí, permítanme poner acá. Bueno, aquí no. Sí, físicamente, hermanos, entramos al reinado de Saúl. En la presentación del rey, el pueblo fue separado por las tribus y familias, siendo elegido Saúl, mire, hijo de Cis, de la familia de Matri. Sin embargo, Saúl se escondió entre el equipaje a pesar de haber sido ungido como rey. Eso nos dice que Saúl era un personaje, hermanos, tímido, ¿verdad? Era un personaje tímido, por eso se había escondido. Físicamente ya que se destacaba, pero Saúl demostró, dice, timidez. Era un papel difícil de asumir, ¿verdad? Era honorable, pero era lleno de muchos riesgos, pues era él el primer rey de Israel. Tal vez sentía temor, sin recordar que Dios estaba frente dirigiendo todo. Después de haber tomado posesión del reinado, Saúl hizo guerra a todos los enemigos alrededor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra los reyes y contra los filisteos. Y donde quiera que se volvía era vencedor. Es decir, que Dios estaba con él. También nos dice que él reinó 40 años. Esto ustedes lo van a encontrar cuando estén haciendo la tarea, que cada rey, la Biblia nos especifica claramente cuántos años reinó,
Mire cómo dice aquí, Saúl reinó 40 años sobre Israel, porque hasta ese entonces era unido, era un solo nombre, ¿verdad? Entonces, usted cuando esté haciendo la tarea, pues va a aparecer reinó sobre Israel o va a encontrar reinó sobre Judá por la parte de Judá y por la parte de Israel. Entonces, esa es la forma como usted va a encontrar también la tarea que se le va a asignar. Bueno, Saúl, ¿verdad? Recibió órdenes claras del profeta Samuel, que hablaba en nombre de Dios, pero la desobediencia lo metió en problemas, haciéndole perder la corona, ¿verdad? O su reinado. El domingo anterior vimos, ¿verdad? Unos destellos de cómo había desobedecido, ¿verdad? Encontramos en 1 Samuel, capítulo 13, dice que esa no era la función de un rey, porque habla que Saúl desobedeció y ofreció sacrificios que no le correspondían. Aquí en esta cita vemos como dice que solo los sacerdotes debían hacerlo. Samuel dijo a Saúl que esperara 7 días. Pero pensando que Samuel no vendría y temiendo que el ejército filisteo estaba cerca, Saúl decidió ofrecer los sacrificios en lugar de Samuel. Cuando no pudo esperar, según la palabra del profeta, Saúl mostró señales de no tener confianza en Dios. Él desobedeció, demostrando una fe inmadura, ofreciendo sacrificios para obtener una pronta ayuda de Dios. Usted recuerda, ¿verdad? Esa parte. 7 días tenía que esperar, pero el ejército enemigo estaba cerca y él quería ofrecer el sacrificio para obtener una ayuda de parte de Dios. Pero la dirección ya estaba dada, que tenía que esperar al profeta Samuel, porque era el profeta Samuel el encargado de ofrecer el sacrificio. Hubo otra ocasión, la cual encontramos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, donde hizo un voto imprudente. Que quiere decir que Saúl había llevado al pueblo a hacer un juramento de no comer nada ese día. Esto lo condujo a errores, ¿verdad? Peores, que la gente estaba exhausta y hambrienta. Empezó a comer carne de animales con sangre, la cual estaba prohibido. Saúl demostró una vez más que la relación con Dios estaba basada en el trato, sacrificio a cambio de victoria. Pero para Dios la obediencia, ¿qué dice? Es mejor que ¿qué? Así es. Entonces, esa era la actitud de Saúl. Sin pararse a pensar, juró matar a su hijo. Escúchese bien, a su hijo, ¿cómo se dice? Jonatán. 1 Samuel capítulo 14 encontramos esa historia, donde Saúl, indignado, habría matado a su propio hijo, ¿verdad? El gran líder de la victoria contra los filisteos. Después de que su voto insensato, Saúl trató de buscar a alguien a quien culpar por algún error, porque Dios no le respondió. ¿Sí se recuerda esa historia? Bueno, dice Saúl trató de buscar a alguien a quien culpar por algún error, porque Dios no le respondió. Jonatán, hijo de Saúl, comió miel que encontró en el bosque porque no había escuchado el voto de su padre, pero Dios perdonó a Jonatán gracias a la intervención del pueblo, que no permitió que Saúl lo matara, Es decir, él había maldecido, había jurado que iba a morir toda aquella persona que comiera hasta que Dios le diera la victoria. Y quien viene a comer miel fue su propio hijo. Y él quería matarlo por esa razón, pero Jonatán, que era su hijo, no sabía del voto que Saúl había hecho. Por lo tanto, no murió. Pero Saúl lo quería matar. Bueno, desobedeció al no exterminar a los amalecitas. Esta historia es más conocida, ¿verdad? Una vez más, Saúl desobedeció una orden directa de Dios al perdonar al rey de Amalek, a los animales y a todo lo que era bueno. ¿Se acuerdan de esa historia? Y le dice Samuel, ¿qué es ese balido que oigo yo? Eso
lo escuchamos el domingo pasado, ¿verdad? Le dice el pueblo, dice, le dijo Saúl, agarró de lo más gordo y aparte ha traído al rey Amalek. Cuando la orden de Dios había sido que destruyera todo, ¿verdad? Conforme a lo que él había pedido. Pero, pues son partes, actitudes por las cuales Saúl fue desechado. En primera Samuel capítulo 15 vemos esa historia. Una vez más, Saúl desobedeció a una orden. Dice, Dios por esa razón, por ese acto de desobediencia, rechazó a Saúl como rey. Entonces, después de eso, Samuel ungió a David como rey. Pero había entonces un rey que lo estaba ejerciendo y otro que todavía no. Porque David, en teoría, era el rey ya, porque Saúl había sido desechado, ¿verdad? Y entramos en escena ahora y comenzamos a ver a Saúl teniendo envidia de David y intentándolo matar. Y hermanos, desde un principio comenzó a tener celos contra David. Recuerden aquella alabanza que decía, ¿verdad? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl dice, bueno, a este solo ya la corona le hace falta. Pero literalmente, hermanos, este David ya había sido escogido de parte de Dios. Aunque por su propia mano, por la mano de David, Dios había dado la victoria al pueblo. Era esa razón. Después que David, siendo todavía un muchacho, mató al gigante, Saúl sintió celos de él, ¿verdad? Y tuvo ataques de ira. Fue otra la actitud de David que le perdonó la vida a Saúl 2 veces. Es decir, habían 2 caracteres completamente diferentes. Saúl lo buscaba para matar, pero David tuvo 2 ocasiones fáciles para quitarle la vida a Saúl. Pero David, ¿qué dijo? Líbreme Jehová, que yo toque al ungido de Jehová, ¿verdad? Entonces, David era un corazón completamente diferente al de Saúl, ¿verdad? También tuvo, digamos así, esa oportunidad de matar a los sacerdotes en la ciudad de No. Saúl. ¿Por qué? En su intento o en su obstinación contra David, Saúl tomó a los 85 sacerdotes, ¿verdad?, del Señor en la ciudad de No. Él imaginó que estaban conspirando con David. Por eso también mató a los hombres, mujeres, niños y animales de aquella misma ciudad. Por esa ira que Saúl tenía contra David. ¿Ve? A los sacerdotes de Dios, mujeres y niños, a todos los mató. Solo por esa ira de perseguir a David. ¿Verdad? Sonría decirlo. Por favor, no me pongan muy serio, por favor. No. Muy bien, entonces se atrevió a matar. Y por último, uno de las actitudes o acciones más graves que tuvo, que las encontramos acerca de Saúl, es que Saúl, cuando estaba frente a los filisteos, ¿verdad? Él sabía que el ejército era grande y él quería saber si Dios le iba a dar la victoria o no. Y aunque en el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, prohibido de que hubiera algún adivino o un brujo, digámoslo así, dentro del pueblo de Israel. La primera forma que Saúl busca consultar con Dios fue a través de, dice la palabra, del Urim. Y Dios no le contestó. ¿Por qué? Porque el único que podía consultar a través del Urim era un sacerdote. Y Saúl no lo era, él era solo un rey que ya había sido desechado de parte de Dios. Dios ya lo había desechado. Entonces
la última opción que se le ocurre a Saúl es ir a consultar con una adivina. Por eso dice que otra actitud terrible de Saúl fue buscar ayuda en lo oculto. Aterrado por la amenaza de los filisteos, Saúl buscó a Dios, pero no lo recibió respuesta. Samuel, el último sacerdote y juez, había muerto ya para ese entonces, ¿verdad? Entonces Saúl se disfrazó y buscó a una hechicera. Mire hasta dónde Saúl iba terminando ya, tratando de buscar una respuesta de parte de Dios, porque Dios ya le había demostrado que Dios se había apartado de él, ¿verdad? Y si usted lee Samuel capítulo 28, usted puede ver ahí la historia de la adivina de Endor. Él mismo se había enfocado en un tiempo de eliminar a todos los adivinos, pero en el fondo él sabía que quedaba una. Él sabía dónde se encontraba, entonces él lo fue a buscar, ¿verdad? Me gustaría que lo busquemos, por favor. ¿Quién lo tiene primero para que me ayude? No, quizás no, es la segunda, quizás, porque ahí me equivoqué. Es la segunda entonces, ¿verdad? 28 me equivoqué entonces. Sí, ahí tenemos a Saúl y la adivina de Endor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, ¿verdad? Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ya lo había hecho Saúl, ¿verdad? Y vino a Saúl la nueva de que David había huido. Perdón, no. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Quién me ayuda a seguir? Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con los dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, que has visto. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí.
y no me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Amén, amén, amén. Muy bien. Ya ve la historia, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta sería, ¿era o no era Samuel el que se le apareció? ¿Qué cree usted? Abriría ahí una pregunta para usted. De acuerdo a a la historia que el hermano Norby ha leído. ¿Qué cree usted? Ana Lolita dice que no podía. ¿Quién más aporta lo mismo? Amén, hermano. Sí. ¿Mano Ner tenía usted? No. Mano, ¿quién más? ¿Quién más opina lo mismo? Porque fíjese que, y ahora no quisiera entrar en controversia, ¿verdad? Porque no ese es el propósito, de que incluso estudiosos, y sobre esto, hermanos, hay diferentes puntos de vista, diferentes versiones, ¿verdad? Y nosotros somos celosos al hablar de esto. La lectura dice que fue Samuel, ¿verdad? La lectura dice que fue Samuel. Uh-huh. La apariencia de Samuel. Sí. La mujer vio como la apariencia. Entonces Saúl entendió que era Samuel. Y la parte que entra en confusión es que dice que Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Verdad? Yo me recuerdo cuando, y esta es la parte que los puede soportar nuestra versión, es, si usted se recuerda, cuando estaba el rico y Lázaro, cuando el rico estaba allá y que le decía al padre Abraham que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua porque él estaba muy atormentado. La otra petición del que estaba atormentado era que tenía 5 hermanos y que le permitiera, ¿verdad?, subir. Y no, ¿qué le dice el padre Abraham? Allá tiene a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Si no los oyen, a ese mismo lugar van a ir. Eso es un soporte para nosotros en base a esta versión, porque entramos en confusión si lo vamos literalmente a lo que la escritura hemos leído. Por eso tenemos que entrar a interpretación, pero interpretación bíblica. Ya decía Mana Lolita que no podría ser ese. ¿Por qué? Porque Samuel ya había muerto. Al principio del capítulo dice que Samuel ya había muerto. Y Dios no podía atender a la petición de una divina para cumplirle un capricho, digámoslo así, a Saúl. El otro texto que nos ayuda a confirmar un poco, ¿verdad? Es 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, y dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no estamos afirmándolo, pero podemos decir que pudo haber sido, ¿verdad?, acción del enemigo, de Satanás, para poder ceder a la petición de Saúl. Entonces los vamos a quedar. ¿Con cuál versión cree usted que podemos quedarlo? Con la última, porque tiene un poco más soporte bíblico, que Dios no va a ceder a caprichos humanos, sino que va a hacer su voluntad. Aparte que Saúl ya había sido desechado de parte de Dios.
Ya había sido desechado. Ya había buscado a Dios por medio de sueños, por medio por medio de profeta y por medio de Urim. No le había contestado. Entonces, él trata de buscar por medio de una divina y la divina le dice lo que ve. Entonces es versión de la divina, no es versión de un profeta. Entonces es más creíble lo que viene, dependiendo de la fuente de donde viene. Entonces nos sostenemos de que no era ni Samuel ni tampoco la versión que estaba presentando ahí esta divina. Lo cierto es que Saúl ya estaba a un paso de morir, a un paso de fracasar, él y sus hijos, porque estaban frente al ejército enemigo. Ya estaban ya, hermanos, pronto a morir, el primer rey de Israel. Por lo tanto, vemos que tuvo un tiempo al principio de apogeo bueno Saúl, pero casi, aunque duró su reinado 40 años, pero la mayor parte de su vida duró, hermanos, pero haciendo las cosas no de acuerdo a lo que Dios, ¿verdad? A lo que Dios esperaba que él hiciera. Ese era el reinado del primer rey de Israel. Eso es lo que podemos hablar acerca de Saúl. No sé si quiere un espacio usted para participar en ello o está de acuerdo con lo que hemos concluido. Yo creo que bíblicamente nos puede amparar mejor la forma pero lo dejamos a opción o abierto. Ya ve que cada quien piensa diferente, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces es lo que usamos nosotros para interpretar la palabra del Señor. Muy bien, entramos entonces a la parte de David. David, hermanos, era el segundo rey de Israel. Fue escogido por el profeta Samuel mientras que el rey Saúl seguía en el trono. Y esta es la parte difícil, porque se convertía ahora como en el enemigo de Saúl, ¿verdad? Por eso Saúl lo buscaba mucho para matarlo. Pero David fue escogido por parte de Dios. Por eso dice ahí que era conforme al corazón de Dios. Fue un rey conforme al corazón del Señor. Y ya tras la muerte de Saúl, David comenzó a gobernar sobre Judá desde Hebrón. Mientras que los hijos de Saúl, Isboset, gobernaba sobre Israel. Y esto lo encontramos en 2 Samuel 2, del 8 al 11. Después de 2 años de gobierno, Isboset fue asesinado y entonces David gobernó sobre todo Israel. Quiere decir que comenzó por una parte primero a reinar, la parte de Judá. Y luego entonces, pasados 2 años, comenzó a reinar todo Israel. Después de 7 años y medio en Hebrón, David conquistó a Jerusalén, convirtiéndola. Fue el rey que convirtió a Jerusalén en la capital del pueblo de Israel. No fue otro rey, no, fue el segundo, que es David. Él la conquistó y él la convirtió en la capital de Israel. David reinó, ¿cuántos años? 40 años. Esto lo encontramos aquí. Durante el reinado de David, Israel experimentó un periodo importante de expansión, ¿verdad? Y éxito militar, porque fue conquistando, ¿verdad? Los reinos. Conquistó muchos reinos y estableció a Israel como una potencia dominante en la región, aunque era un brillante estratega militar. David era muy humilde y daba gloria a Dios por todos los éxitos. Ahí tenemos 2 Samuel 22, del 1 al 5. Ve la forma como lo estamos haciendo para poder avanzar. Durante un tiempo habitual de guerra y comienza un fracaso. David dice que cometió adulterio porque era tiempo de guerra y que todos los reyes salían a la guerra. Y dice que cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, elitita. Y ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Y para que David ocultara el problema,
¿verdad? Mandó a llamar a Urías, esperando que éste se fuera a dormir con la esposa. No sucedió y éste escribe una carta para mandárselo al general allá en la guerra. Y este soldado lleva esa carta donde estaba firmado lo que era la muerte para él mismo, ¿verdad? Y dice que para cubrir, ¿verdad?, sus transgresiones, por eso mató a Urías. Pero eso, ¿quién se encargó de David? Dios. Dice, Dios se ocupó del pecado de David. Entonces, ahí vemos, hermanos, el fracaso que él tuvo, y fracaso muy grande, pero Dios lo restauró porque él buscó de el perdón de Dios. Que no fue pequeño lo que hizo, que Dios le perdonó el pecado, sí es cierto, pero las consecuencias no las detuvo, ¿verdad? Las consecuencias siempre estuvieron ahí. El profeta le dijo, lo que tú hiciste en lo oculto, Dios te lo va a sacar, dice, en público, a plena luz del sol, en frente de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y me gusta cuando Natán el profeta confronta ahí lo tiene, confronta a David, ¿verdad? Y él en una posición de rey, en una posición de juez, le dijo al profeta, le dice que aquel que había hecho tal cosa era digno de muerte. Y que pagara, le dijo aquella, ¿cuántas veces más? ¿Cuántas veces? 4 veces más. Y por ende era digno de muerte. Pero él no sabía que esa era una parábola que el profeta llevaba para presentarle su caso, ¿verdad? Y ese le dice, eres tú, habiéndote, ¿verdad?, acostado con la mujer de Urías Eteo y habiéndolo mandado a matar. Quiere decir que era adulterio y asesinato, ¿verdad? Era algo grande lo que David había cometido. Pero este busca la salida que siempre tiene que ser para todo ser humano. Él buscó el perdón de Dios. Se humilló y buscó el perdón de Dios. Y es la única forma como se puede encontrar el favor de Dios. Ahora, dice la Biblia que bienaventurado aquel varón cuando sus pecados le son perdonados. Porque si vemos en el caso de Saúl, Saúl murió siendo desechado de parte de Dios, ¿verdad? David, más sin embargo, fracasó, pero buscó el perdón de Dios y Dios lo restauró, ¿verdad? Dios lo perdonó porque éste buscó el perdón de Dios. Entonces usted se sabe la historia de David. Una vez establecida, dice, la paz en todas partes, David anhelaba construir un templo para Dios. Porque para ese entonces, les decía la clase anterior, todavía no había templo. El arca del pacto moraba en el tabernáculo, en tiendas. Y él dijo, no era posible que él como rey vivía en palacios y el arca del pacto de Dios estuviera en tiendas. Entonces él anhelaba construir un templo para Dios. Sin embargo, dice que Dios tenía otros planes, pero le prometió a David que una casa o linaje eterno, le prometió un linaje eterno en el trono de Israel. Y le dijo que uno de sus hijos era el que se iba a encargar de construir el templo para Dios. El propósito de David era bueno, pero Dios le dijo, no, tú no eres el que vas a construir el templo para el Señor. Aunque la intención era buena, pero Dios no se la permitió. Dice que después de servir a Israel durante ¿cuántos años? 40 años como rey.
y fue enterrado en Jerusalén. Los israelitas los consideraban el más grande de los reyes. David también había hallado gracia a los ojos del Señor como hombre conforme al corazón de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado, esas son las palabras que le dice a Saúl. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Esas son las palabras que le dijo Samuel a Saúl. Y ya tenía Dios, ¿verdad?, a David como el segundo rey de Israel. Ahora este era conforme al corazón de Dios. David, el rey más grande de Israel. Aunque tuvo fallas, ¿verdad?, sufrió las consecuencias del pecado, ¿verdad? Su propio hijo lo siguió, lo persiguió para matarlo. Sufrió sabiendo que su propio hijo había violado a su propia hija también. Sufrió tanto este hombre que la pagó ese pecado al doble de lo que él había hecho. Lo importante es que Dios lo perdonó y que murió en buena vejez. Tan viejito era que ya no se calentaba el sol. Y entonces los del pueblo de Israel mandaron a buscar una doncella para que lo calentara y así él se ayudara. Y dice que murió y no pudo conocer, ¿verdad?, a esta doncella. Pero murió de vejez el rey David. ¿Ve? Esa es la forma como estamos trabajando ahora, hablando de los reyes de Israel. Una forma rápida, práctica, recalcando los puntos más fuertes de ellos o sus bajas más grandes para poder avanzar en cuanto a estos libros tan grandes que tenemos. De lo contrario, no vamos a salir. Ahí estamos con el tiempo. Tengo 25 minutos. No sé si qué les parece, hermanos. Si hacemos una evaluación. ¿Están listos? O si no, les voy a dar la tarea. Porque vamos a salir temprano. Sí. No, el examen. La evaluación sería el próximo domingo. La tarea lo más pronto que pueda. Ya tendría que dar yo una fecha en específico, pero comience a trabajar, por favor. Comencé hablando, hermanos, del reino dividido, ¿verdad? A partir de ahí, porque me hace falta nomás hablar un poco de Salomón, que es el que termina con el reino unido, ¿verdad? Entonces, lo que voy a buscar es que usted busque al rey, ¿verdad?, con su nombre, a dónde se encuentra, que es la cita bíblica. Me puede anotarlo ahí o usted se los pasa, Janet. Usted se los pasaría al grupo o que lo noten, ¿verdad? Vaya. El nombre del rey. ¿Ah? Sería el nombre del rey, la cita bíblica, que podría ser diferentes citas, ¿verdad? Al reino al que pertenecía, decimos así, el reino de Judá o al reino de Israel, porque a partir de Salomón, ¿verdad?, está la división. ¿Y cuántos años duró su reinado? Esa información la va a encontrar en la historia. Entonces serían nomás 4 cosas que necesitamos ahí: el nombre, la cita bíblica, a qué reino perteneció y cuántos años, y por supuesto el resumen de esa historia.
el resumen de la historia de ese rey. Sí, se encuentra de más citas, aunque usted puede hacer un resumen. Usted puede hacer un resumen de la vida de, por ejemplo, en el caso de Saúl. ¿Se recuerda que comenzamos diciendo era hijo de Fulano de tal? No, no, mano. Sí, 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 sí. Sí, se escucha poco, pero es bastante. Sí. Ahora, si usted no quiere, ¿verdad? Haga un resumen porque la historia es grande. Un resumen de la historia de ese rey. Ujú. De todos. No, no. Y ahora sí que van a estudiar, hermanos. Primera Samuel no tienen que estudiar. Segunda Samuel tampoco. Sí, segunda Samuel también. Primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas y segunda de Crónicas. Ahí los van a encontrar. Ahí están. Es porque tenemos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. El 10 de mayo ya estamos hablando de 4 domingos, 4 semanas. ¿Sí entendemos, verdad, hermanos? El resumen de la historia de cada rey. El 10, sí. El 10 de mayo sería la fecha de entrega. Otra cosa que quería decirles que en un pasado se hacía y se pedía a mano, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Ah, el que no pueda a computadora, a mano. Que sea letra legible, ¿va? Para que pueda. El 10 de mayo. Sí, ese es solo. Sí. Ay, hermano. Sí. Pero la resumen, pues dependerá de usted. Lo lee la historia y hace el resumen. ¿Verdad? Ay, hermano. Lo voy a dejar ahí de tarea. Pero quitando, por supuesto, a Saúl, a David y a Salomón. Esos no. No. Solo es del reino dividido. Saúl, David y Salomón pertenecen al reino unido. Ustedes van a entender lo que estoy hablando cuando pasen por esa historia. Y hasta se van a volver expertos en las tribus, ¿verdad? ¿Cuántas tribus pertenecían al Reino Unido? Al Reino del Norte y al Reino del Sur. Y así lo van a encontrar ustedes. Sí. Buena pregunta, mano. La evaluación,
quizás no estaban todos, ¿verdad? Vamos a hacer una evaluación el próximo domingo.